Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Cuál es el mensaje principal, el núcleo de la preciosa palabra de Dios? Es muy importante que estemos conociendo ese núcleo y que conozcamos también cuál es el objetivo de la palabra. Para ello, en este día, que a través del mensaje que vamos a recibir, podamos obtener esas respuestas tan importantes. Vamos a comenzar haciendo juntos una oración para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta época que se encuentra en medio de la inmensa oscuridad, hemos podido recibir la luz de Jesús el Cristo, quien es el único y suficiente Salvador. Danos de tu gracia, danos de tu poder, para que podamos levantarnos como tus testigos y la poderosa luz del Evangelio esté alumbrando a través de nuestras vidas. Padre, obra poderosamente en este tiempo y que estés obrando en cada una de nuestras vidas para que podamos cambiar nuestro estado espiritual. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este día, Dios por su gracia nos da su palabra que es eterna y la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y son 66 libros que se dividen en dos partes principales: el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza, que son 39 libros, y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Nueva Alianza, que son 27 libros. Fueron escritos aproximadamente en un periodo de 1500 años a través de 40 personas distintas, muy distintas, pero todas ellas inspiradas por Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y realmente la Biblia es un milagro, porque aunque fue escrita por personas tan diferentes, que vivían en situaciones tan distintas, pues tiene una misma línea, dirección, núcleo, es toda una armonía perfecta, es un milagro. Realmente nos confirma que es lo que Dios nos ha dado por su gracia. Y como es tan preciosa, tan poderosa la palabra, pues a lo largo de la historia, por supuesto, hay gente que se ha dedicado a refutarla, a intentar encontrar errores, a desacreditarla desde el principio. Hubo un escritor, Lewis Wallace, que pues tenía ese empeño, ¿verdad? Voy a escribir un libro para desacreditar totalmente la Biblia. Ya estoy cansado. Pero claro, lo primero que tenía que hacer antes de escribir el libro era leer la Biblia. Y la empezó a leer
con la intención de encontrar fallas, errores. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que Dios tuvo misericordia de ese hombre. Y a través de la palabra pudo conocer ese mensaje principal, ese núcleo de la Biblia que es Jesús el Cristo. Pudo, por su gracia, a través de la fe en Él, recibir la salvación, convertirse en hijo de Dios. Es el poder de la palabra. Y bueno, sí, escribió un libro de la Biblia, pero no era para desacreditarla, era para ensalzar, para glorificar, para proclamar el nombre de Cristo, el único y suficiente Salvador. Y fue un libro que fue bestseller, Ben-Hur, que luego adaptaron al cine y se hizo esa película, ya hace tantos años, ¿verdad?, que obtuvo numerosos galardones, numerosos premios Oscars, y que es realmente una película de las mejores de toda la historia. Pero sobre todo, está ensalzando, está glorificando, está mostrando que Jesús es el Cristo, que a través de Él podemos tener la salvación, podemos cambiar nuestras vidas. Por eso, la Biblia es algo que tenemos que estar creyendo, leyendo, disfrutando, memorizando, transcribiendo. Tenemos que grabarnos con la palabra, porque es la palabra de Dios y es viva y eficaz y es más dulce que la miel. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y como he dicho, la esencia es Jesús el Cristo. Que estemos conociendo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, y su objetivo es que creyendo en Él podamos tener la verdadera vida, la vida eterna de Dios. Y también la Biblia nos habla del reino. Y en todo reino, nos habla del reino de Dios. En todo reino hay tres elementos: el rey, los súbditos y el territorio. Por eso es muy importante que estemos conociendo que a través de la fe en Cristo ya estamos en el reino de Dios. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Y Cristo, antes de venir, fue profetizado cientos de profecías, algunas escritas miles de años antes, que de manera concreta, escrupulosa, estaban explicando varios aspectos de la obra de Jesús el Cristo. Su nacimiento, el lugar de nacimiento, su muerte, su resurrección, todo, detalladamente Dios, que antes de hacer algo da la palabra. A través de los profetas Dios lo dejó escrito. Y se cumplieron. Todas ellas, sin excepción. Nos explicaba, por ejemplo, que iba a venir como un siervo. Él, que es Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, y no solo hombre, vino como forma de siervo. Dice en Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Todos esperaban a un Mesías en ese tiempo que el Señor vino a este mundo. Un Mesías glorioso, poderoso, que vendría a vencer, a expulsar a los romanos, un guerrero que iba a instaurar física, políticamente el reino de Israel. Bueno, pensarían que vendría de una familia rica, en un palacio nacería, pero no. Estaba profetizado que vendría de manera humilde, porque Él vino a servirnos. Y era necesario que Él entregara su vida por nosotros. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Y ahí estaba hablando. Él vino como siervo. Él que era sin pecado, nunca cometió pecado. Él que era justo, vino para entregar su vida como justo, para poder salvar a nosotros, que éramos injustos. Porque nos habíamos descarriado como ovejas, nos habíamos apartado de nuestro Dios. Al caer en pecado, al desobedecer a Dios, cada uno se fue por su camino. Quedamos separados de Dios, en pecado, atrapados por Satanás. Éramos culpables, teníamos que morir, era lo justo, pero Dios por su gracia y misericordia, Él preparó a Cristo, Dios que se encarnó para morir en la cruz por nosotros, para cargar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y todo lo cumplió. Cada una de las profecías de manera escrupulosa. Y Él tenía que morir y resucitar. Por eso en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras, todo conforme a la palabra, porque es la palabra de Dios. Él murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, como estaba escrito, porque es la evidencia de que Él es Jesús el Cristo, que su obra, su sacrificio fue aceptado por Dios Padre. Por eso la muerte no lo podía retener. Él resucitó, Él venció, y Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Y Él volverá en su segunda venida, cuando este evangelio del reino haya sido predicado, proclamado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y es algo que Dios está cumpliendo y que va a seguir cumpliendo hasta el final. Cada una de esas profecías hasta el final. Por eso el núcleo, la esencia, el centro de la poderosa y preciosa palabra de Dios es Jesús el Cristo. Dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la palabra ha sido escrita para que podamos conocer que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador, y que al creer en Él por su gracia podamos tener vida, restaurar la vida eterna de Dios con la cual fuimos creados. Por eso Cristo, Él venció. Él tiene el poder del cielo y de la tierra, es Rey de reyes, Señor de señores. Él es nuestro Rey. Y hay que dejar realmente que sea el Rey. Cuando dejamos que Él sea el Rey, el dueño de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que nos acontece, dejar que Él reine en cada situación que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas, cada día, en cada momento. Al dejarlo que Él sea el Rey, realmente, ahí se levantan las obras. Ahí el Señor obra poderosamente. Y no solo el rey, ¿verdad? En el reino de Dios también están los súbditos. ¿Quién son? Los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos esa potestad, esa autoridad, ese poder, porque ser hijo de Dios es algo inmensamente poderoso. No podemos ni concebir ni imaginar el poder de ser hijo de Dios, porque Dios, que es omnipotente, es nuestro Padre. Él nos guarda, nos protege, nos guía. Él obra en nuestras vidas.
Somos sus hijos y Él nos escucha, Él nos responde nuestras oraciones. Es nuestro respaldo y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos estar confiados, podemos estar disfrutando, porque Él nos guarda en el hueco de su mano. ¿De qué tenemos que temer? ¿De qué tenemos que afanarnos? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Hay que creer, por eso la palabra es la que nos muestra todas estas verdades, para que las tomemos, para que no seamos engañados, para que estemos creyéndolas y aplicándolas a nuestra vida y obedeciéndolas. Somos hijos de Dios y tenemos esos privilegios, esas bendiciones inmensas por ser hijos de Dios, esa autoridad de lo alto. Somos hijos de Dios. Y también el Rey es Cristo, los súbditos somos nosotros por su gracia. Y hay un territorio, ¿verdad? Y donde estamos, los hijos de Dios, se establece el reino de Dios. Donde estamos, la oscuridad es quebrantada. Por eso hay que instaurar que se levante, que se establezca el reino de Dios en cada lugar donde vayamos. Por eso en la oración del Padre Nuestro, oración modelo, Mateo 6:10 dice: venga tu reino, y hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Que venga el reino de Dios, que se instaure el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el deseo de Dios. Satanás aparece desde Génesis 3. Allí engaña al ser humano. No morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comieras serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Por eso el hombre pecó. El Señor le había dicho en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Por eso, ciertamente murió. Dios cumple su palabra. Y el hombre quedó en un estado totalmente caído, depravado en cada área de su vida. Lleno de desastres, lleno de sufrimiento, como aparece en Génesis 3, del 16 al 20. Ahí aparece todo lo que empezó a tener que vivir y soportar el ser humano en ese estado caído. Y lo peor es que desde ese momento, como dice en Juan 8:44, el ser humano separado de Dios empieza a ser esclavizado, controlado por Satanás. Jesús dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, la gente no es consciente, ¿verdad? Pero realmente Satanás está controlando sus vidas, está llevándolas como marionetas hacia la destrucción. Por eso el hombre estaba incapacitado en ese estado de poder salvarse, de poder redimirse, de poder tener la vida de Dios, porque murió espiritualmente. Pero Dios, por su gracia y misericordia, ya tenía preparado la respuesta: Cristo. Por eso durante todo el Antiguo Testamento, desde que el hombre pecó, Dios le dio esa respuesta, que Jesús el Cristo vendría. Y poniendo la fe en Él, podías, y es la única manera de recibir la salvación. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Cristo vino y aquel Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y Él es Jesús, cuyo nombre significa la salvación del Señor. Porque solo el Señor nos puede salvar, y lo hizo a través de Cristo. Y el trabajo que tuvo que cumplir Jesús es Cristo. Ese es su trabajo, el ungido. Y cumplió 3 oficios. Como verdadero rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero profeta, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Abrió el único camino para que pudiéramos regresar con Él. Y como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso Cristo cumplió todo en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Y solo hay que creer en Él.
recibirlo en nuestros corazones para poder experimentar esa salvación que Él vino y que obtuvo por nosotros al creer en su nombre a través de la fe. Esa salvación viene a nuestra vida. Su justicia es imputada en nosotros. Y somos nuevas criaturas porque el Espíritu Santo desde ese momento mora en nosotros y nos guía y obra. Ya tenemos por su gracia esa salvación. Por eso, la misión que nos da es proclamar este Evangelio. Que el reino de Dios se establezca, que toda obra de la oscuridad sea quebrantada. Por eso nos da esa autoridad de lo alto. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tenemos que estar plantando ese estandarte, esa bandera de Cristo en cada lugar donde estamos. Es la misión que tenemos. Nuestro Rey es Cristo, nosotros somos sus siervos. Y la misión es expander su reino, que venga su reino a este mundo, a nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, de estudios, nuestras regiones, naciones, hasta lo último de la tierra. Por eso ustedes, esos discípulos del evangelismo, son tan importantes. Que vivan vidas tomando el pacto de Cristo, que vivan vidas nutriéndose cada día de la palabra, que es viva y eficaz, creyendo la palabra. No andamos por vista, sino por fe en la palabra, que es la verdad. Que estén orando con la palabra y disfrutando de Dios vivo que está con ustedes, recibiendo el poder. Él mismo les va a levantar como testigos. El mismo Potifar, cuando vio a José, él percibió que Dios estaba con José. Pero no solo Potifar, en cada lugar donde iba, personas que lo veían, no creyentes, podían darse cuenta que Dios estaba con José. Y es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando de que Cristo es nuestro Rey. Somos sus súbditos, sus siervos, es un privilegio. Y ahora tenemos que estar disfrutando de Él para que su reino se esté estableciendo en cada lugar donde estemos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tienes todo preparado para nosotros. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Danos tu gracia para que realmente dejemos que estés gobernando nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos. Padre, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad y que estés ayudándonos a encontrar cada día a las personas que tienes preparadas para que puedan conocer a Jesús el Cristo. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente,
Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.